Ok, esta semana Apple tuvo varias actualizaciones importantes. Primero que nada, se actualizó algo bien importante de los HomePods. En esta nueva actualización viene con reconocimiento de sonido. Ya está disponible para todos los HomePods. Es básicamente una función de protección y seguridad para todos los que ya tienen HomePod y lo pueden aprovechar. Y esto puede tener un beneficio grande. En la aplicación de casa tenemos esta nueva tarjeta que dice nuevas funciones de protección y seguridad. Reconocimiento de sonidos, detecta sonido de alarma de humo o monóxido de carbono y permite que los integrantes de una casa usen revisar durante situaciones relevantes. ¿Qué significa esto? No sé por qué no está muy bien traducido al español, pero básicamente el HomePod puede detectar en todo momento si escucha una alarma, te avisa, te manda una notificación si estás fuera de casa para que te enteres que hay una alarma en tu casa. Esto solamente funciona con alarmas existentes en tu casa. El HomePod no tiene sensor de monóxido de carbono y no tiene sensor de humo tampoco. Solamente detecta la alarma de tu casa y te avisa: ¡hey! Está sonando una alarma en tu casa. Puede ser muy útil para personas que ya tienen estas alarmas pero no son inteligentes y no tienen manera de enterarse si la alarma se prendió o no. Y ya que el HomePod está conectado todo el día, al poder estar al pendiente de estas alarmas, porque varias de las alarmas de humo se les acaban las baterías y no las cambias. El HomePod siempre está conectado y siempre te va a avisar. Obviamente si hay un fuego y se va la luz, pues no va a jalar el HomePod porque necesita electricidad. Esto es una función que le puede servir a muchas personas que ya tienen este tipo de alarmas existentes en su casa, pero Apple es bien claro que no se debe depender de esta función al 100%. Y si por alguna razón no ven esta tarjeta en su aplicación de casa, puedes entrar a los ajustes de tu HomePod y aquí a mero abajo tenemos esta nueva sección de reconocimiento de sonidos. Aquí puedes activar todo y ver los ajustes. Esto está disponible ya para todos los que tienen HomePods, nada más verifiquen que estén en la última versión. Otra actualización importante fue el lanzamiento de Apple Savings Account, una cuenta de ahorro básicamente para los que tienen la Apple Card. Van a poder aprovechar 4.15% de rendimiento en su dinero guardado en la cuenta de Apple. Esto obviamente no está disponible en México todavía, de hecho no está disponible en ningún país más que Estados Unidos, pero se me hace muy cool y competitivo que Apple es prácticamente un banco ya. Esto no es una inversión como meterlo a CETES durante un mes. Esta es la tasa que te da el banco nada más por tener tu dinero ahí. Por lo general los bancos grandes te ofrecen 1-2% como máximo, pero Apple ofreciendo a tus ahorros 4.15% anual se me hace muy cool. Desafortunadamente no creo que lo veamos pronto en otros países. El año pasado había un rumor sospechoso que tal vez venía la Apple Card a México, pero yo no creo que sea pronto. Apple se tiene que asociar con un banco mexicano para lograr esto y lo veo poco probable, tristemente. Pero puede que me sorprendan. Tim Cook, queremos la Apple Card en México. Al menos yo quiero la Apple Card en México. Espera, le echamos muchísimas ganas a estos videos y según mis analíticos de YouTube, el 70% de personas viendo esto no están suscritas. Si no estás suscrito, por favor échame la mano, suscríbete aquí abajo, me ayuda muchísimo. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora, iOS 16.5, he estado probando el beta las últimas semanas y no hay nada muy grande ni emocionante, pero tenemos como 4 o 5 cosas nuevas hasta ahorita. En el beta 1 se descubrió que Siri tiene acceso a grabar pantalla, entonces le puedes pedir a Siri que grabe tu pantalla del iPhone. La app de noticias también tiene algo nuevo. Apple News ahora tiene una sección dedicada de deportes. Se ve claro el empuje que está haciendo Apple con todo lo de los deportes. También tienen ya como la MLS y la MLB disponible en Apple TV Plus, y se encontró en el código también la habilidad de entrar a Picture in Picture para ver deportes en el iPhone. Hay un empuje grande hacia los deportes y creo que también los nuevos lentes de realidad aumentada de Apple que vamos a ver pronto van a tener un enfoque hacia disfrutar deportes también. También en el beta se descubrió que ya no va a ser necesario tener 50% de batería para poder actualizar iOS. Anteriormente tenías que estar en 50% o más y simplemente no te dejaba actualizar y a veces era algo tedioso, a mí me pasaba. Parece ser que ese nuevo límite ahora es 20%. Y en este beta se encontró en el código un nuevo sonido para Apple Pay que antes no estaba. Se especula que este será el sonido nuevo para cuando pagas de iPhone a iPhone, y también parámetros adicionales para mejorar la seguridad y privacidad de la aplicación de mensajes, con algo que están llamando Contact Key Verification, que básicamente se asegura que los mensajes de persona a persona sean personas legítimas. El sistema nuevo para probar las betas ya está activo y ya no funcionan los perfiles. Tienes que ahora tener una cuenta legítima de
desarrolladores para poder entrar en el beta de desarrolladores. Aún puedes entrar a los betas públicos, si así lo deseas, está fácil, les dejo la liga abajo, pero también esto ya aplica para Apple Watch. Se puede ver aquí en los ajustes, cuando entras se ve la nueva sección de Beta Updates. Ahora, aún faltan varias versiones de beta y lo más seguro es que vamos a tener el lanzamiento oficial de iOS 16.5 más o menos como a mediados de mayo. Todavía pueden salir cosas nuevas, pero tan pronto de iOS 17 yo creo que va a ser una actualización ligera, con este par de funciones nuevas y bugs y demás. Que hablando de bugs, vi varios reportes de personas viendo un mensaje para poner tu contraseña de iCloud constantemente. Eso puede ser algo tedioso. Otro bug que se reportó es que a veces el Wi-Fi se desconecta repentinamente. Yo no he tenido estos problemas, pero me encantaría saber si ustedes han visto alguno de estos bugs. Déjenme un comentario aquí abajo. Y si no has visto mi video, la reseña de iOS 16.4, ahí platico todo sobre los bugs que corrigieron en la última versión y mi experiencia utilizando la batería y más. Les dejo ese video por aquí arriba y los veo por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos al final y nos vemos pronto. Peace.